Muy buenas noticias para los adultos mayores del Seguro Social. Los cheques del Seguro Social, como bien sabemos, son distribuidos por la Administración del Seguro Social. Pero esta vez, este cheque podría ser distribuido por el IRS. Y es que esto va en virtud del proyecto de ley de ayuda a la vejez, un proyecto que se remonta a los tiempos de la pandemia. Este proyecto busca dar a las personas mayores beneficios en diferentes cantidades de dinero, los cuales podrían ser de hasta $2,000. Pues hoy vamos a explicarles quiénes podrían ser estos grandes beneficiarios. Junto a esto también estaremos hablando de los estímulos económicos. Y es que cuántos estados van a terminar este año 2023 en este mes de diciembre enviando diferentes alivios económicos a sus residentes. En este cierre del año 2023, algunos estados están haciendo lo propio y estarán enviando estímulos económicos durante el mes de diciembre. Los cheques de estímulos federales, como bien sabemos, se han acabado. Es decir, no hay más pago a nivel federal para ayudar a sus residentes que están en circunstancias económicas complicadas debido a diferentes sectores como ser la inflación, las secuelas de la pandemia, etc. Sin embargo, en este cierre del año 2023, varios estados van a estar dando estas ayudas. Pues hoy nosotros les vamos a comentar qué estados serán los beneficiados. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sabemos que será de mucha utilidad. Primero comenzaremos hablando sobre el tema de los cheques para los adultos mayores del Seguro Social. Y es que este dinero es parte del compromiso gubernamental continuo de pagar beneficios a los estadounidenses después de la pandemia. Y es que el presidente Biden ha basado gran parte de su administración en la reconstrucción de la economía estadounidense después del casi colapso posterior a la pandemia, a la inflación, que dejó a muchos ciudadanos sin trabajo y enfrentando grandes conflictos económicos. Los rumores de una mayor inestabilidad fiscal también han llevado a la gente a preguntarse si es que el gobierno cumplirá o no con su obligación en respecto a los controles, pero esto ya se ha disipado. ¿Cuánto dinero podrían estar recibiendo cada adulto mayor? Bueno, el gobierno estadounidense optó por aumentar los pagos de vejez a través del Old Age Relief. Serían unos $2,000 después de cubrir que alrededor del 50% de las personas mayores en el país actualmente tienen dificultades financieras para poder llegar a fin de mes. Este proyecto de ley busca agregar $200 a cada cheque mensual de cualquier adulto mayor que actualmente reciba beneficios de seguridad social o que cumpla 62 años en este año 2023 o el próximo año 2024. Pues si es que este plan se aprueba, los beneficiarios recibirían hasta $2,400 adicionales cada año, obviamente dividido en $200 cada mes. Pues muy bien, ahora hablaremos sobre los estímulos económicos y cuántos estados van a terminar este año 2023 enviando diferentes alivios o ayudas económicas a sus residentes. Para no dar mucha vuelta con esta información, vamos a irnos directamente a cada estado. El primer estado que traemos es Washington, el cual está otorgando un estímulo económico por medio del crédito fiscal para familias trabajadoras. Estos pagos oscilan entre los $50 y los $1,200. La fecha límite para poder reclamar este crédito va a vencer el 31 de diciembre de este año 2023. El segundo estado es Nuevo México, con un presupuesto de $15 millones. En Nuevo México se han otorgado estímulos económicos para ayudar a cubrir las necesidades financieras de algunos de sus residentes. Estos pagos comenzaron a enviarse desde julio de este año 2023, y aunque muchos esperan con ansias su dinero, otros más ni siquiera lo han reclamado. Pues bueno, actualmente se encuentra alrededor de $6 millones que aún no se reparten a las personas elegibles. De acuerdo con el Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México, actualmente se tiene el conteo de $6 millones en reembolsos que no han sido reclamados. No es que este dinero en sí no se haya enviado a sus destinatarios, sino que ellos no lo han cobrado. El Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México afirmó que son varias las razones que están detrás de esta falta de cobro de este estímulo económico estatal.
Uno de ellos es que algunos cheques se han devuelto ya que no se ha localizado a las personas a las cuales se les destinó este pago. Este dinero actualmente se encuentra en la Oficina de Propiedad No Reclamada de Nuevo México. También afirmaron que los cheques de reembolso podrían enviarse a los propietarios si es que todo este dinero pertenece a los reembolsos que se otorgaron durante el año 2022. Entonces, si tú crees que eres una de estas personas a las cuales no se les otorgó su estímulo económico, puedes buscarlo en la base de datos de propiedades no reclamadas, a las cuales puedes ingresar en un enlace que te vamos a dejar en la descripción o en la caja de comentarios. Solamente debes ingresar tu nombre completo y con eso se te va a arrojar alguna búsqueda, si es que hay algún reembolso para ti en Nuevo México. También se afirma que hay cheques de reembolso que podrían enviarse si es que los propietarios proporcionan una dirección postal actualizada. Si no recibiste tu reembolso del 2023, también puedes enviar un correo y preguntar directamente sobre tu caso. Los contribuyentes solteros podrán recibir hasta $500, mientras que las personas, parejas casadas que hayan presentado su declaración en conjunto, podrían obtener hasta $1,000. El tercer estado es Montana. En el estado de Montana se están enviando reembolsos de impuestos sobre la renta desde junio de este año 2023. Para poder ser elegibles, necesitas presentar tu declaración de impuestos. Los contribuyentes individuales podrían recibir un estímulo económico de hasta $1,250 y las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto podrían obtener hasta $2,500. Estos reembolsos se van a terminar de repartir en este mismo mes de diciembre. El cuarto estado es Alabama. En Alabama se tiene activo un programa de reembolso de impuestos que empezó a enviarse a partir del 1 de diciembre de este año 2023. Son elegibles todas las personas que hayan presentado una declaración de impuestos estatal del año 2021. El Departamento de Impuestos del Estado debió de recibir todos tus documentos desde el 17 de octubre del año 2022 como fecha límite para poder calificar para este estímulo económico. Las parejas casadas que presentan una declaración de impuestos en conjunto van a recibir un estímulo económico de hasta $300, mientras que los contribuyentes solteros podrían obtener hasta $150. Y el último estado es Alaska. El estímulo estatal de Alaska ya está muy conocido actualmente. Se trata del PFD. Este realmente tiene una nueva fecha de entrega de pagos directos. De acuerdo con lo establecido por el gobierno local, se estarán enviando nuevos cheques para los residentes que califiquen el 14 de diciembre. Estos pagos directos son parte del dividendo de fondo permanente de Alaska. Es un cheque que es normalmente anual y se envía como parte de las ganancias petroleras del estado de Alaska. El gobierno local decide repartir las ganancias entre la mayoría de los habitantes del estado. Según el Departamento de Ingresos del Estado, la próxima ronda de pagos ya está programada para enviarse el 14 de diciembre. Estos pagos corresponden al año fiscal 2023, cuya cantidad son $1,312. Son dos grupos de residentes elegibles los que ya recibieron sus pagos de estímulos económicos en los primeros desembolsos masivos que se llevaron a cabo el 5 y 18 de octubre respectivamente. Las personas elegibles deben ser residentes de Alaska, deben tener la intención de seguir siendo residentes de este estado por tiempo indefinido, no se les dará este estímulo económico a aquellos que hayan sido delincuentes convictivos y mucho menos quienes hayan pasado por una condena. Los residentes de Alaska pueden solicitar cada año estos pagos de este estímulo económico a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Los cheques que serán enviados a finales de diciembre corresponden a los residentes cuyo estado aparece como elegible no pagado para el 6 de diciembre, y que por lo tanto aún no han recibido su pago como parte del programa del año 2023. El PFD de este año 2023 es el número 42 en el cual los habitantes de Alaska reciben parte de la riqueza de recursos naturales del estado. Fueron las palabras de Adam Kroon, comisionado del Departamento de Ingresos de Alaska, en un comunicado. Me gustaría agradecer a nuestra división de dividendos del Fondo Permanente por su incansable trabajo año tras año en la administración de este programa y el procesamiento de las solicitudes. Este año se han procesado más de 8,000 solicitudes más que el año 2022. El PFD de 2023 estará inyectando casi $1,000 millones en la economía del estado y directamente a las manos de los habitantes de Alaska.